¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa, mi casa es su casa. Recuerde que hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana, como siempre se lo digo, no lo echen saco roto, sobre todo como están las cosas ahora, digo yo, ¿no? Así que motivos para celebrar, por supuesto, si uno sobrevive la semana, quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar así. Pero bueno, así son las cosas, es lo que nos tocó, las cosas son como son, no como quisiéramos. Esta noche, mire usted, hay información que sale calientita del horno desde Argentina, con esta crisis que está viviendo el gobierno del presidente Alberto Fernández, con esta carta que publica la vicepresidenta Cristina Fernández, cuáles fueron las consecuencias, reacciones, pero lo más importante es que ya hay nombres del nuevo gabinete del presidente Alberto Fernández. Por supuesto, tuvo un impacto principalmente el resultado de las elecciones primarias, ¿no? Pero también hubo un impacto por esta carta que ayer discutíamos y analizábamos aquí en el programa. Pero bueno, ese será el tema no prioritario, sino el tema en seguimiento. En un momentito más me voy a conectar precisamente a esta Argentina para tener los últimos detalles. Pero el tema de esta noche es de nueva cuenta atender estos regímenes dictatoriales que empiezan a pulular en nuestra Latinoamérica. Una gran preocupación, por supuesto, pero una gran duda. ¿Cómo detenerlos, no? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuánto se les va a permitir? Le estoy hablando particularmente del régimen Ortega Murillo, ¿sí? Y esta intención de llegar a unas elecciones en noviembre, pues a su modo, sin ninguna competencia, con toda la oposición presa, la prensa silenciada, los periodistas amedrentados, en fin, todos los reportes que hay. ¿Hay alguna forma de detener esto? ¿O va a pasar lo que hemos visto en otros países? ¿Se va a llegar a esa fecha de elecciones? Y lo digo entre comillas, porque eso no se puede considerar elecciones. Por supuesto que no se puede considerar elecciones cuando no hay ninguna garantía, cuando no hay transparencia, cuando no hay los elementos necesarios de una democracia para acabar pronto. Bueno, pues parece que hay intentos importantes, hay intentos y Estados Unidos está muy al pendiente. Pero de ahí a que pueda ocurrir algo concreto, contundente, esa es la gran pregunta. Ese va a ser nuestro tema central esta noche, por supuesto. Así que nada, iniciamos y le doy el seguimiento de lo que está ocurriendo en Argentina. Negociaciones frenéticas durante todo el día allá en la Argentina por esta grave crisis en el gobierno. Se salda ya con una reestructuración que acaba de confirmar el presidente Alberto Fernández, ya se lo decía, nuevos nombres, nuevo gabinete. El mandatario ya agradeció el trabajo de los ministros salientes y anunció que la juramentación de los nuevos funcionarios va a ser el próximo lunes 16 en la Casa Rosada. ¿Cuáles son los cambios? A ver, se los voy a dar uno por uno. Iniciamos con Juan Mansur. Juan Mansur será el jefe de gabinete del presidente Fernández. Santiago Cafiero ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aníbal Fernández, la cartera de Seguridad. Julián Domínguez, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Jaime Persic queda a cargo del Ministerio de Educación. Daniel Filmus dirigirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y Juan Ros, la Secretaría de Comunicación y Prensa. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, el resto, ¿qué pasa con el resto? El resto del Ejecutivo se mantiene igual. Sí. Vamos directamente hasta Buenos Aires. Allá está en vivo mi compañero Ignacio Grimaldi. Ignacio, buenas noches. Gracias por estar aquí esta semana tan intensa, tan agitada. Y bueno, la que viene creo que será por el estilo allá en la Argentina. A ver, de la lista presentada por el presidente, ¿qué es lo que más sorprende, Ignacio? ¿Qué sería lo que tendríamos que subrayar? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Te diría que hay planteada con toda esta nómina de nuevos ministros, con esta conformación del nuevo gabinete relanzado de Alberto Fernández, 4 sorpresas y una pregunta. Arranquemos por las sorpresas. La primera, el ministro del Interior, Guado de Pedro,
conservó su puesto en el gabinete, a pesar de que él fue el primero en poner a disposición su renuncia ante el presidente Alberto Fernández. Él se mantuvo intacto. Y para que sepan de quién estamos hablando cuando hacemos referencia a Guado de Pedro, él es el ojo de Cristina Fernández de Kirchner dentro de la Casa Rosada. Segunda sorpresa, Santiago Cafiero, quien hasta hace minutos ocupaba el puesto de jefe de gabinete, ahora será canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Cafiero era uno de los hombres más señalados y criticados por el kirchnerismo. Y además es importante aclarar que Cafiero era una suerte de alter ego del presidente, uno de los hombres de mayor confianza de Fernández, que deja ese puesto tan jerárquico dentro del gabinete, abandona la jefatura y pasa a la Cancillería. Tercera sorpresa, de los 5 ministros que dejaron su cargo, tendríamos que decir ahora, de los 5 exministros, 4 no habían puesto a disposición del presidente la renuncia, y de ellos 3 son del riñón albertista. Solamente uno de los que dejó de ser ministro era del riñón kirchnerista e incluso había puesto a disposición su renuncia. Estamos hablando del exministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. La cuarta sorpresa es el regreso de Aníbal Fernández al Gabinete Nacional, al Gobierno Nacional. Aníbal Fernández, primero, es un exfuncionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Durante esta semana, Aníbal Fernández estuvo presente en la Casa Rosada, precisamente fue el miércoles, y a su salida dijo que el presidente no le había ofrecido ningún cargo, algo que ahora parece ser contradictorio porque ocupará la cartera de seguridad. Y pasemos a la pregunta, a la gran incógnita que deja este nuevo gabinete. ¿Será estos cambios de ministros el antídoto que necesitaba el gobierno de Alberto Fernández para desactivar la interna, la puja de poder con Cristina Fernández de Kirchner? Una pregunta en estos momentos, por lo menos, Fernando, difícil de responder. Lo que sí sabemos es que mañana Alberto Fernández se mostrará junto a gobernadores en la provincia de La Rioja en un acto en el que estará con sus ministros. Sí, no, es muy difícil de responder esto. Además, también habría que ver cuál es el siguiente paso de Cristina Fernández de Kirchner. Estaremos esperando, por supuesto, la semana que entra alguna manifestación que estoy seguro hará en referencia al cambio precisamente de estos ministros, ¿no? Tendrá que decir algo, porque de todo habla Cristina. Por cierto, déjame preguntarte, ¿cuáles fueron los efectos que tuvo la carta que ayer analizábamos de Cristina Kirchner en los nombramientos? ¿Hay efecto concreto? ¿Lo vinculan así? El efecto concreto lo podemos empezar a ver con la nueva conformación del gabinete. Los dos nombres más importantes, tanto para una facción como para la otra, estamos hablando del kirchnerismo y del albertismo, eran Santiago Cafiero y Guado de Pedro. Me remito a la nómina actual del gabinete. Guado de Pedro conserva su cargo. Santiago Cafiero pierde la jefatura y es reubicado en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Incluso hay otro dato que te tengo que sumar, Fernando. Antes de que se conociera la nueva conformación del gabinete, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Alberto Fernández, estamos hablando del ex secretario de Prensa y Comunicación, Juan Pablo Biondi, le presentó su renuncia a Fernández y ese fue un efecto directo de la presentación de la carta de Cristina Fernández de Kirchner del jueves, porque en esa carta la vicepresidenta había lanzado críticas fuertísimas en contra de Biondi. Por lo tanto, en esta nueva conformación del gabinete podemos empezar a observar los primeros efectos de esa carta de Cristina Fernández de Kirchner y también empezar a vislumbrar cuáles serán los próximos pasos del gobierno de Alberto Fernández. Seguramente los analistas se preguntarán quién salió más fortalecido de esto. ¿Salió más fortalecido Alberto Fernández? ¿Salió más fortalecida Cristina Fernández de Kirchner? Y hay un agravante, o tal vez otro signo de pregunta. ¿Cómo serán los primeros pasos de este nuevo gabinete, teniendo en cuenta que este gobierno el domingo sufrió un durísimo revés electoral en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y dentro de 2 meses tendrá que volver a competir? Sí, Ivana, la pregunta aquí... bueno, aquí hay 3 ángulos de poder, ¿no?
Vamos a hablar de Alberto Fernández, vamos a hablar de Cristina Fernández y vamos a hablar del partido como tal hacia las próximas elecciones. ¿Quién sale fortalecido o salen todos debilitados? Eso sería lo que apunta en este momento. Estamos viendo una pugna interna entre el presidente, la vicepresidenta, entre kirchnerismo y oficialismo, y al mismo tiempo la derrota de las primarias que los hacen ver como un partido que no tiene la fuerza para llegar a las próximas elecciones. Y encima de eso, pues el gran conflicto hacia el interior. Yo creo que por el momento podríamos hablar de que salen todos perdiendo y ninguno fortalecido, pero seguramente lo veremos en el próximo mes o los próximos 15 días, mi estimado Ignacio. Vamos a estar muy al pendiente. Te mando un abrazo, que tengas excelente fin de semana y muchas gracias por la cobertura. Un abrazo, Fernando. Buenas noches para todos. Gracias, igualmente, Ignacio Grimaldi, desde Buenos Aires. Seguimos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclunica EEUU. Conclunica de Nicaragua, por supuesto, y Estados Unidos. Ahora le voy a explicar el por qué Conclunica EEUU. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para este programa, el hashtag Conclunica EEUU. Sus comentarios con esta etiqueta me cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Entonces, pero sí, él me llamó como 2 horas antes de que ya tenían asedio. Eran vestidos de civil, motorizados. Mamá, y me llama, me dice, mamá, dice, creo que hoy me detienen, me dice. Sea fuerte, me dice. Yo estoy preparada, yo estaba preparado. Él me dijo, estoy tranquilo, me dice. Y usted también, me dice, tiene que ser fuerte. Yo no quiero que usted se enferme, me dice, por estar, dice, pensando pues, en esta situación. El testimonio que acaban de escuchar es el de doña Heidi Mesa. Heidi Mesa es madre del líder estudiantil Max Jerez, detenido en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo desde el 5 de julio. El 6 de julio, doña Heidi contaba cómo había sido la última conversación con su hijo en libertad. Max Jerez le pidió que fuera fuerte, que no se enfermara, pero no pudo ser. Este viernes la opositora Alianza Cívica de Nicaragua lanzaba un mensaje desesperado, un mensaje de auxilio, un SOS. Pedían que el régimen de Daniel Ortega permitiera a doña Heidi ver a su hijo, esto como un acto humanitario, no como un acto político. La señora llevaba un mes ya hospitalizada, un mes. Ni siquiera pudo ir el 31 de agosto a visitar a Max a la cárcel. Desafortunadamente, los peores temores, la peor pesadilla se cumplió. Doña Heidi murió. Murió hace unas horas y no pudo despedirse de su hijo. Max no pudo ver a su madre en el lecho de muerte. El régimen de Ortega Murillo no le permitió, ni siquiera por misericordia, despedirse de su madre. La Fiscalía de Nicaragua acusa a Max Jerez de supuesta conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, un señalamiento que él rechaza. Las autoridades lo investigan por considerarlo sospechoso de ser uno de los cabecillas de tomas y destrucción en la Universidad Politécnica y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua durante la crisis de 2018. Esto según las autoridades del régimen, por supuesto. En el marco de esos hechos se habrían cometido delitos de robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones y extorsiones. Le repito, esto es lo que dice el régimen, la justicia del régimen. Max Jerez sabía que en cualquier momento podían detenerlo, por eso dejó grabado este video en el que llamó a mantener la lucha por la libertad de Nicaragua. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Debemos seguir juntos esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. No caigamos
en la desesperanza, en la inmovilización. Continuemos juntos organizándonos para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Juntos recobraremos nuestra libertad. Qué perversa gente, ¿no? Son perversos. No era ningún acto político que Max pudiera despedirse de su madre. Es más, le digo algo, es que ni siquiera por misericordia, es que era un acto humanitario, es que es lo que dicta la naturaleza, ¿no? Que se le permita a un hijo despedir a su madre en el lecho de muerte. Es catastrófico, es terrorífico. Son macabros. Pero a ellos lo que les importa es el poder. El poder. Es evidente en esta antesala de estas elecciones, entrecomillado, muy entrecomillado y subrayado, presidenciales, que son en noviembre, el régimen de Ortega ha lanzado una campaña feroz, contra la oposición. Ya lo sabe usted, deteniendo al menos a 36 opositores en los últimos meses. ¿Quiénes están detenidos? Aspirantes a la presidencia, líderes estudiantiles y empresariales. Pero tampoco podemos olvidar que en las cárceles nicaragüenses hay más de 130, 130 presos políticos. Esto que le estoy diciendo, el número que le estaba diciendo anteriormente, es de gente que quería participar del proceso electoral. Pero hay más de 130 presos políticos, según el recuento que lleva la propia Alianza Cívica. La situación en Nicaragua llegó a 50 países. Llevó a 50 países a suscribir en Ginebra una declaración ante el Alto Comisionado de la ONU en la que denuncian la escalada de violaciones a los derechos humanos en el país a medida que se acercan las elecciones. A los firmantes les preocupa que, a pesar de los insistentes llamados de la comunidad internacional, el número de detenidos y las denuncias sobre intimidaciones siguen aumentando, es decir, no ha parado en ningún momento. No importa cuántas veces se ha manifestado la comunidad internacional o los organismos multilaterales o quien usted quiera. Esto no ha parado en ningún momento, no se ha detenido. A esa iniciativa se suma otra en Estados Unidos. El próximo martes 21 de septiembre, la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes celebrará la audiencia titulada Una respuesta internacional a la destrucción de la democracia en la Nicaragua de Ortega. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la audiencia es debatir la creciente represión del régimen orteguista contra la oposición y las opciones que tiene la comunidad internacional para promover unas elecciones democráticas en Nicaragua. En el documento de la convocatoria se indica que a medida que se acercan las elecciones, Ortega parece haber abandonado la democracia por completo. Es lo que dice el documento. Parece, yo les digo, señores, ha abandonado la democracia por completo. Pero continúo con lo que dice el documento. Dice, dando señales de un compromiso de aferrarse al poder a cualquier precio. No señales, solo hechos, no señales, son hechos. A veces el lenguaje que utilizan es un poco temeroso, blandón, tímido. No, Ortega ya abandonó la democracia por completo, no parece. Y no da muestras de que quiere aferrarse al poder, no. Hace lo que sea con tal de aferrarse al poder. Déjalo bien claro. Estos lenguajes diplomáticos, maquillados. Ahí están todas las pruebas, todas las evidencias, porque no hace falta más para dejarlo claro. Qué pena que a veces los documentos de los gobiernos sean tan blandengues. Ahí están las pruebas, es un hecho. Pero bueno, qué bueno que tratan de hacer algo. Eso se reconoce y se agradece. Voy a hacer una pausa, voy a regresar, voy a hablar con dos de las invitadas que estarán en esa audiencia en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos para hablar sobre Nicaragua. Me va a acompañar Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, aspirante a la presidencia, por supuesto, detenido en Nicaragua. Regreso con las dos. Ya vengo. Me da gusto darle la bienvenida a mis invitadas esta noche, por supuesto, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, me acompaña desde San José, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga.
también precandidato a la presidencia detenido en Nicaragua. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto. Buenas noches, Fernando. Gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Expresidenta Chinchilla, bueno, primero agradecerle la deferencia que siempre tiene con un servidor para dejarme saber estos eventos y acontecimientos, para hablarlo, porque es sumamente importante y que quiero agradecerle eso de entrada y su disposición siempre. Lo mismo para Berta. Leía yo el documento, me parece muy importante, sobre todo un testimonio como el de la expresidenta Chinchilla, el de Berta Valle, que conocen a fondo, por supuesto, la situación de Nicaragua y del régimen Ortega Murillo. Mi pregunta es, ¿qué luz le ve usted, expresidenta Chinchilla, a testificar en una audiencia en el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara del Congreso? Es decir, en la aplicación de una posible solución para la tragedia nicaragüense. ¿Qué luz le ve usted, expresidenta Chinchilla? Sí, Fernando, primero, no hay nada que agradecer. Es una obligación de todos los que podamos sumar nuestras voces y nuestro esfuerzo a la lucha del pueblo nicaragüense. Y en segundo lugar, no puedo jamás admitir que me pongas al mismo nivel de Berta. Es incomparable el sufrimiento, la angustia que los familiares de las víctimas están viviendo y los riesgos que corren por solamente salir en un espacio como este. Así que te agradezco la consideración, pero ciertamente la situación mía es una situación que ve los hechos con mucha angustia, sabedora de que la crisis de Nicaragua no solamente son los cientos de víctimas que ya se contabilizan, sino que también lo será la estabilidad política de la región centroamericana, que está muy venida a menos, y de alguna manera también será un golpe mortal a la democracia en el corazón de las Américas. Es decir, estamos a tan solo 6 semanas, Fernando, de que una dictadura corrupta y dinástica se consolide aquí, en nuestro barrio. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque son solo 6 semanas y simple y sencillamente no aceptamos que haya tanta indiferencia y que a plena luz del día los hechos se vayan simplemente a consolidar. Y entonces creemos que aún hay espacio para actuar y aun cuando Daniel se salga con las suyas, tiene que tener un costo altísimo para él. El espacio que nos dan en el Congreso de los Estados Unidos, que no es el único lugar en donde hemos estado conversando con muchos gobiernos, con muchos organismos internacionales, pero es un espacio importante porque ahí creemos que también nos pueden ayudar a mover voluntades tan indispensables, particularmente desde el punto de vista de la voluntad política en nuestro hemisferio. Voluntad política, dice la expresidenta Chinchilla, que creo que es lo que está faltando en muchos temas en la región. Por supuesto, hay muchos países que sorprendentemente y vergonzosamente, como México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se quieren meter en el tema Nicaragua, no quieren participar de estos llamados que se están haciendo, aunque inviten a Díaz-Canel al país. Ya sabemos de qué pie cojean cuando vemos estas reacciones. Ahora, Berta, la situación de todos los detenidos, incluido Félix, tristemente es peligrosísima. Es decir, las denuncias que se han presentado, los maltratos, las violaciones a sus derechos humanos, las torturas psicológicas, en fin, todo lo que ya hemos venido hablando aquí, será expuesto, Berta, pero no es algo que sea desconocido por el propio gobierno de los Estados Unidos y por la comunidad internacional. ¿Crees tú que genere un cambio contundente en el poco tiempo que queda, más de un mes, para que se lleven a cabo estas supuestas elecciones y para la liberación de los presos políticos, el presentarse en esta audiencia? ¿Crees que pueda generar algo en concreto para su beneficio, Berta? Nosotros, como familiares de presos políticos, creemos firmemente en seguir alzando nuestras voces para denunciar lo que está pasando en Nicaragua con nuestros familiares. Como bien dijiste, son más de 140 presos políticos los que hay, y lo que pasó hoy con Max
y su madre, sencillamente aterrador. Habla de la crueldad con que el régimen actúa, a pesar de que se trató por todas las vías de pedir que pudieran verle. Inclusive, no es solamente un tema de humanidad, es un tema de legalidad, porque en nuestra ley 473 del Código Penal en Nicaragua habla sobre los permisos extraordinarios, y aún así, incumpliendo la ley, surgió esta situación. Entonces creemos que es importante ocupar todos los espacios posibles para puntualizar lo que estamos viviendo en Nicaragua, no solamente los presos políticos, los familiares de los presos políticos, sino todo Nicaragua. Prácticamente nuestro país se está convirtiendo en una cárcel para todos, donde la única opción que tienen para encontrar oportunidades es salir al exilio. Y estamos viendo cada vez más nicaragüenses, más familias separadas. Y finalmente, lo más lamentable en este momento es ver también cómo el régimen ha sumado muertes a través del mal manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Y esto hay que seguirlo repitiendo, hay que seguirlo diciendo. Así que nuestra esperanza como familiares es que esta audiencia que vamos a tener sirva para seguir presentando evidencias, insistiendo en que es necesario una respuesta y acciones de la comunidad internacional para detener lo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega. Aquí hay algo muy importante. Usted sabe, Presidenta Berta, que yo hablo muy llanamente, siempre lo he hecho, no tengo freno, no me gusta tenerlo. A ver, normalmente la comunidad internacional o Estados Unidos reacciona y toma decisiones o toma acciones cuando le tocan intereses. Y eso pasa normalmente con todos los países. Cuando tocan los intereses del país, principalmente económicos, por supuesto, pero también de otro tipo, es que reaccionan y es que toman decisiones y toman acciones. En este caso, y desde la perspectiva de la presidenta Laura Chinchilla, ¿cuáles serían los intereses de Estados Unidos en el caso nicaragüense? ¿O qué intereses podría tocar para Estados Unidos el caso nicaragüense? Me lo dice después de la pausa, si le parece, presidenta Chinchilla. Regreso un momento también con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, detenido, por supuesto, allá en Nicaragua. Regreso un momento para hablar acerca de eso. Continúo conversando con mis invitadas, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, que me acompaña desde San José, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, también precandidato a la presidencia, detenido en Nicaragua. Y le decía yo antes de ir a la pausa, presidenta Chinchilla, normalmente países como Estados Unidos toman decisiones cuando se les tocan sus intereses, toman decisiones y acciones cuando se tocan sus intereses. Lo hemos visto, esta es la historia de los Estados Unidos y de casi todos los países. El tema Nicaragua, ¿en qué tocan los intereses de Estados Unidos o qué intereses de Estados Unidos podría tocar? Como para pensar que Estados Unidos se meta más de lleno en esto. ¿Qué piensa usted, presidenta Chinchilla? Hay mucho en juego, Fernando, y te voy a mencionar tan solo 4 importantes dimensiones o factores. Primero, la migración. Uno de los temas que ha venido más marcando la política en Washington en los últimos años, tanto para republicanos como para demócratas. Al día de hoy se estima que han salido más de 100,000 nicaragüenses. Ciertamente, hasta ahora, la mayor parte de ellos había sido hacia Costa Rica. Tenemos cerca de 80,000, pero a partir de este momento, todos los datos nos están dando que casi 6 de cada 10 nicaragüenses que migran se están yendo para Nicaragua. Y eso lo único que va a causar es más tensión en la frontera sur de los Estados Unidos, que ya en este momento está experimentando una crisis humanitaria. El segundo elemento es el balance de las fuerzas de seguridad y militar en la región. En este momento, Nicaragua básicamente ha generado un gran desbalance en el número de tanquetas militares, de botes para acarrear misiles, de aviones de combate, y casi todo ello financiado por Rusia. En tercer término, el incentivo
que Nicaragua está generando a otros autócratas de nuestra región en Centroamérica, pero más allá. Y recordemos que el presidente Biden estableció como una de sus prioridades la defensa de la democracia, al punto que ha convocado a una cumbre sobre la democracia el próximo año. Además, será un golpe difícil de recuperar a la OEA y a la Carta Democrática, que está cumpliendo sus 20 años. Y finalmente, la solidez de su política exterior va a estar en cuestionamiento. Ya no será solamente un golpe como el de Afganistán, sino que se dirá que aquí, en el corazón de las Américas, de nuevo, en su propio patio trasero, a pocos kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, se está instalando la versión tropical de Corea del Norte, con una familia dinástica al mejor estilo de Kim Jong-un. ¿Y esto se los va a decir así, presidenta Chinchilla? ¿Se los va a decir en Washington? ¿Así se los va a decir? Fernando, a veces me cuido en algunos lugares de cuidar un poco más las palabras, pero esas ideas estarán, sin lugar a dudas. Es más, yo vengo insistiendo, y usted lo dijo en algún momento, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Ya no podemos seguir usando eufemismos, porque aquí mentira que han habido allanamientos, aquí han habido invasiones de vivienda, aquí no hay detenidos, hay secuestrados, aquí no hay gente guardando prisión preventiva, aquí hay desaparecidos. Y aquí no habrán elecciones, aquí habrá un fraude para revestir de legitimidad a un régimen dictatorial. Sí, de acuerdo con usted. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, las cosas por su nombre. A mí me molesta tanto este lenguaje diplomático blandengue, pero lo entiendo. Y más en la posición, por ejemplo, de alguien como usted, decirlo así como él lo dice, pues a lo mejor no es tan bien recibido, y eso es importante. Berta Valle, la situación de ustedes es espantosa, Berta, es una incertidumbre terrible. Yo quiero preguntarte algo. Vamos a suponer que con la presión internacional se logra la liberación de presos políticos, aunque a lo mejor no los dejen participar en la elección, los tengan inhabilitados. Berta le diría a Félix, vámonos del país ya, o se quedarían todavía en Nicaragua para luchar por algo. ¿Qué le dirías, Berta, a Félix, si se llegara a dar este escenario? Esa pregunta yo misma me la he hecho, Fernando. Y por momentos, cuando estoy desesperada, cuando miro a nuestra hija de 8 años con ansiedad, que no puede dormir, que llora, tengo la urgencia de pensar en decirle que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Como familia, y tomarnos el tiempo de sanar muchas cosas, muchos traumas. Sin embargo, Fernando, yo creo que este compromiso que hemos asumido como familia, pues no nos permitirá, creo yo, dejar de trabajar por la libertad de Nicaragua y por recuperar nuestra democracia. Y yo firmemente como esposa creo, y sobre todo esposa de Félix, que ha sido una persona que ha trabajado toda su vida por una mejor Nicaragua, pues creo que tengo que apoyar sus decisiones, creo que son justas, creo que son para aspirar a un mayor deseo para la gente. Entonces, obviamente, creo que hay que esperar el momento, pero sí es algo que yo cuestiono. Sí creo, Fernando, que aquí nosotros, en comparación de estas más de 330 familias oficialmente documentadas, quienes perdieron a sus familiares asesinados por el régimen, siento yo que han perdido mucho más a veces, aun cuando nos duele tanto. Y claro, precisamente en memoria de esas víctimas, es que tenemos que seguir con esta demanda de libertad y de democracia, de buscar justicia en el país y de buscar cómo hacer reparación para estas víctimas. No, lo entiendo. Y el precio para salvar un país es muy alto. Es muy alto. Es la vida de mucha gente, lo hemos visto en la historia de nuestros países, las independencias, las revoluciones, han costado vidas, desgraciadamente. ¿Quiénes están dispuestos a pagarlo? Esa es la pregunta. Porque cada vez son menos. Voy a hacer una pausa, regreso. Hay un tema que a mí me tiene los pelos de punta. Yo creo que la presidenta Chinchilla también.
pero se lo voy a preguntar. Es este club que se está empezando a formar en México, que Andrés Manuel López Obrador está empezando a armar y que van detrás de la OEA. En un momento en el que se está buscando que organismos multilaterales como la OEA precisamente pueda hacer algo por la situación en Nicaragua. Este fin de semana la quieren bombardear, presidenta Chinchilla. Y ahí es donde yo digo, la comunidad internacional, ¿cuál, al menos de la región, cuál comunidad internacional? Perú, Venezuela, México, bueno, Argentina se está peleando. En fin, regreso y hablamos de esto con mis invitadas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, detenido por el régimen Ortega Murillo. Estamos de vuelta con mis invitadas, Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, me acompaña desde San José, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, precandidato a la presidencia detenido en Nicaragua por el régimen Ortega Murillo. Presidenta Chinchilla, le digo que a mí me eriza la piel ver lo que está pasando con México y lo que pretenden hacer con su club de cuates, como decimos en el país, de amigos, el fin de semana. Quieren ir detrás de la OEA. ¿Por qué es tan importante en esta coyuntura con el tema nicaragüense? Pues por obvias razones, ¿no? Se esperaría que a través de la OEA también se pudiera ejercer una presión en la región con la comunidad internacional. Estoy hablando del continente. Pero cuando ya vemos el intento de bombardear a la OEA, de terminar con ella y de crear un nuevo organismo, yo me pregunto, ¿qué esperanzas puede haber? ¿Qué piensa usted de esto que va a ocurrir el próximo fin de semana? Sí, Fernando. Bueno, Primero, quiero primero destacar que la OEA, por más impaciencia que nos generen los órganos colectivos como la Asamblea General o el Consejo Permanente, es un gran activo para la región. Hay muchas otras áreas desde donde se contribuye en función de la libertad de expresión, de la pureza electoral, de los derechos humanos, de manera que hay que protegerla. En segundo término, la CELAC no es nueva. Fue creada precisamente, yo era presidenta, y en ese momento fue muy claro, así lo pactamos. La CELAC no es más que un mecanismo de diálogo, no tiene capacidad para nada más que no sea promover el diálogo intrarregional. De manera que aun cuando sea parte de la retórica, eso no va a suceder. Ahora, lo que sí es cierto es que hay tensiones que están en este momento paralizando buena parte de las acciones de la OEA, y eso es algo que hay que resolver. Y particularmente en el caso de Nicaragua, si no se reacciona, yo sí creo que habrán razones de más para poder alentar este tipo de iniciativas que lo que buscan, más que reemplazar la OEA con la CELAC, es debilitar a la OEA. Y ya lo creo que sí, esa es la intención, por supuesto. Me queda un minuto, Berta, y te pido brevedad en la respuesta, pero tengo que poner este escenario. ¿Qué pasa si no se logra hacer nada por parte de la comunidad internacional? Se llega a estas presuntas elecciones más fraudulentas que nada, y nada cambia. Berta, ¿qué hacer? Tú como esposa de Félix, como madre y como nicaragüense. Fernando, lo que hemos hecho siempre, seguir luchando desde cualquier espacio hasta alcanzar la libertad en Nicaragua. Y desafortunadamente en Nicaragua han habido otras dictaduras que nos han llevado a guerras, que nos han llevado a muerte. Pero definitivamente sabemos que la gente no quiere seguir viviendo en estas condiciones de opresión y bajo un régimen autoritario que dispone a su gusto y antojo de las leyes, de todos los poderes del Estado, de todos los recursos del Estado. Así que seguimos firmes y dignos, como decimos en Nicaragua, y teniendo fuerza y fe. Pues agradecerles a ambas, desearles la mejor de las suertes, que las escuchen fuerte y claro. Sus voces son así, son fuertes, son claras, y que generen estas voces junto a otras que se sumarán el cambio que necesita Nicaragua y los nicaragüenses. Suerte entonces en su viaje. Yo estaré comunicándome, por supuesto, el martes para saber cómo fue y a ver si podemos hablar de nueva cuenta. Les mando un abrazo. Damas hermosas, buen fin de semana. Mil gracias, expresidenta Chinchilla y Berta Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias. Hago una pausa y regreso. La Cancillería mexicana acaba de confirmarnos que el
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra rumbo a México para asistir a la cumbre de CELAC. Le repito, Maduro rumbo a México para participar en la cumbre de CELAC. Esto lo confirma la Cancillería mexicana. Bueno, pues claro, después de haber visto a Díaz-Canel, ¿qué podíamos esperar? Ya regreso. Soy Fernando del Rincón, lo veo el lunes. Muchas gracias. Buen fin de semana.